Hola, Fer, córrele, ya agarré mesa para dos. Hola, soy Fergay, vengo a la mesa de Nuria Ocampo. Fer, no sabes lo que te tengo que contar. ¿Qué pasó? Un chisme. Ay, a ver, dime. Amigos, este es un programa especial de miedo. Si ustedes tienen miedo, no se vayan. No tengan miedo. Y si sí tienen miedo, tengan miedo y disfruten. Exacto. Bienvenidos a la comidilla. Miedo. Es padre que te asusten. Padre. Bienvenidos, yo Así soy es más, Fergay. pónganse a oscuras. Sí, apaguen todo donde estén, todo. apaguen. Si están en el coche, apaguen el coche. Así. Y están en su periférico. casa. Fernando dijo, no es no, cierto, era no es mentira. Cierto. Pum, no. ya. Oríllense a la orilla mejor. Ajá. Oigan, yo soy Fergay y estoy aquí como siempre con nuestra querida Nuria Ocampo, mejor conocida como la Chiquita Ramona. Arroba soy un pato. Y arroba soy un pato también. Ramona me encanta. Me encanta también ese. ¿Con quién más sobrenombre. estamos, Fernando? ¿Con quién vamos a tener miedo? Con uno de mis mejores amigos de la vida. Está con nosotros hoy Alain Luna, un experto en la vida paranormal y en este tipo de cuestiones bien obscuras. Y lo invitamos para que nos platique qué onda con las celebridades y el miedo. ¿Qué huele con el miedo? Oigan, pues qué placer estar con ustedes cada año. Ya lo platicamos, sé. ¿no? Qué gustazo. Justo lo veo solo Gracias en por Halloween. venir. Exacto. La gente va a pensar que me tienen un ataúd aquí escondido y que te sacamos cada año. Exactamente, como decoración. A quien comience a sospechar eso le vamos a tener que dar porque sí es cierto y no queremos que nos cachen. Sí. Exacto. Parece en una cajita de tenis chiquita donde te guardamos. Es que está chiquita. Que sí quepa. Exacto. No, y hoy vienes muy colorido, hoy vienes muy alegre. Modo choque. Me encanta, claro, sí. Exacto. Hasta está roto. Oye, lo rompiste especial tú, para así ustedes. venía. No, así venía. Gracias. Me encanta. Oye, a ver, cuéntanos, Alain. Primero que nada, agradecerte por estar aquí con nosotros como cada año. Siempre es un gusto. Y Gracias, siempre es un igual. gustazo, la verdad. Siempre nos va muy bien teniéndote aquí con los Si episodios. hoy vuelvo de a miedo. salir aterrada como la vez pasada que me tardé una semana en quitar el miedo, no sé, va a estar padre. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. O esperemos que poquito peor. No, ¿de qué la vamos a vez hablar? pasada estuvo rudo. Mira, es que hay cosas muy oscuras que quizá las hemos visto, pero no hemos entendido qué es lo que pasa, sobre todo en la televisión mexicana, y es parte de lo que vamos a platicar. Desde los rituales que han ocurrido en la tele, desde aquellos personajes del medio artístico que han recurrido a la brujería para diferentes circunstancias, y esto se pone muy interesante porque, repito, son programas que hemos visto, de televisoras que conocemos, y de artistas que seguramente somos muy seguidores y que hoy nos vamos a sorprender. O sea, gente que queremos así de, ay, se ve bien buena la legarreta. Y púmbala, que no, era brujería. Exactamente. O sea, no sé, ahorita vamos, tú nos dices. Y que aquí no nos tenemos que censurar, ¿verdad? No, hombre. No, aquí no hay, le tenemos miedo a la censura. Exactamente, no hay. Ni a la funa. Depende de qué caso. Mira, cualquier caso que expongamos le podemos echar la culpa a producción. Claro. Ellos Claro. nos lo entregaron. @Shia. Sí, pero nunca hablamos de eso. ¿Cómo salió ese audio? Si de eso no lo platicamos. Sí. Pum. Sí. No, pero además es interesante porque la mayoría de los casos son de dominio público. Ok. Lo que hemos hecho nosotros desde el equipo de investigación es de alguna manera preguntarle a expertos qué tan real es, si sí hubo un trabajo, si no lo hay, porque también puede haber muchos mitos en el entorno. Pero la mayoría de los casos pues son totalmente reales. Y repito, obviamente puede herir susceptibilidades porque son personas muy públicas Claro. y llega a ser lo delicado. Y aquí les preguntaría, ¿qué harían ustedes por dinero? Depende de cuánto dinero. Cualquier cosa, Alain. Yo soy capaz de. Fernando, pues ya, sí. Ya, además, cuando tú eres padre también, tú vas a Exactamente. entender. Ya cuando eres papá, eres capaz de cualquier cosa, menos de afectarle la vida a alguien. Ok. O sea, cualquier cosa que sea consensuada, tú la harías. Sí, señor. Ok. Señora, perdón. ¿Con qué quieren que comencemos? Tú dinos, ¿con qué Tú caso dinos crees con que qué, es tú eres el pertinente? experto, hoy tú mandas aquí. Mira, veo que tienen una lista de personajes, una lista de temas, y me gustaría comenzar con el caso, por ejemplo, del ritual de Enamorándonos. Es un programa que muchos conocemos, pero que además es polémico debido a la temática del programa. Pero que hay detrás del éxito que tuvo hace algunos años este programa, pues bueno, hay algunos personajes que participaron que de manera dramática llegaron a fallecer, llegaron a desaparecer, y esto no es que lo diga yo. Si ustedes buscan en internet los personajes o los participantes de Enamorándonos que han fallecido, sí es una larga lista. Wow. Pero además de esto, mucha gente se empezó a preguntar del éxito si tenía que ver con algo paranormal o esotérico, por así decirlo. En algún momento, no sé si se puede incluir el video, y recientemente lo platicaba en otro podcast, hay una especie de ritual que realizan en vivo en Enamorándonos, donde se puede ver la figura, pues que sí es aterradora, de Baphomet.
Se preguntarán quién es. Sí, 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 sí. Mucha gente llega a confundirlo con un demonio. Realmente no es un demonio, es una mezcla del significado de hombre, mujer y una parte esotérica, pudiéramos llamarle. Es un poco complejo el significado. Lo que sí es que en la iglesia satánica esta figura es utilizada para rituales. Repito, no es un demonio, pero en la iglesia satánica se comenta que es utilizada. Hay muchos templos donde la tienen. Resulta que en vivo, en Enamorándonos, en uno de los episodios, pudiéramos llamarle, se logra ver cómo entregan un reconocimiento a producción debido al éxito que tenía el programa, y era justamente la figura de Baphomet. Wow. De fondo se veía también una especie de altar, cosa que mucha gente que sabía del tema pues alertó a decir, ok, ¿será que el éxito de este programa pudo haber sido debido a un pacto con algo más allá y que muchos no lo sabemos y que realmente fue un programa muy exitoso? Sí, duró un ratote ahí en TV Azteca y luego se fue a Imagen Televisión, conducido espectacularmente por mi amigo Mau Mancera. Exactamente. ¿Y antes quién lo conducía? Estaba la conductora Carmen Muñoz Ajá. en Azteca. Cuando salió la bebecita y todo eso, porque Exacto, también sí. empezaron a salir muchísimos personajes que se volvían Que ultra luego se famosos. convirtieron muy Exacto. famosos, sí. Sí, que siguen vigente algunos. Claro. Sí. Y que bueno, hay que comentar que la mayoría de las televisoras encierran historias perturbadoras, ¿no? Sí. Ustedes que están muy cerca de esto, no sé si han escuchado en algún momento alguna historia que se cuente por los pasillos. Fíjate que por los nosotros foros. grabamos La Resolana en el foro en donde hacían el programa de Paco Stanley y mucha gente dice que ¿cómo se podría decir? El espíritu, ¿no? Ajá. De Paco Stanley está por ahí, que incluso le ha aparecido a personas de producción, camarógrafos, Ajá. Sí, de gente pronto de... se escucha el gallinazo. Sí, se han caído bolsas ahí raras con producto, quién sabe. Ya. Pero bueno. Cenizas. Sí. Sí, falleció. Si no me equivoco, es el foro, Foro 6. 6. Sí. De hecho, es muy conocido este foro por varias incidencias, pudiéramos llamarle. Entre ellas se platica una niña que constantemente la gente que trabaja, sobre todo muy tarde, la llega a ver. Pero si hablamos del caso de Paco Stanley, que es un caso muy mediático, este caso representa para México una de las historias más complejas porque mucha gente lo vivió en vivo, esa transmisión desde el helicóptero donde se reportaba lo que ocurría y que mucho lo tenemos en la cabeza, y que justamente hay un conductor que él aseguraba, creo que es de espectáculos, no recuerdo el nombre, pero que constantemente él llegaba muy temprano para grabar sus notas. Ajá. Estas notas él las grababa, las mandaba a producción. En una ocasión llega muy temprano, graba sus notas, las envía y de producción se las regresan porque se estaba filtrando una voz bastante extraña. Eso yo no lo había escuchado. Ay, yo. Pero lo que sí, y que creo que va a estar el video en internet, lo pueden encontrar, una conductora de noticias, creo que también era de espectáculos, ella comenzaba a dar la nota. De repente hace un movimiento extraño y uno de los conductores pues se saca de onda qué pasó y ella dice que le acababan de tocar, para ser específicos, las sentaderas. Ok. Wow. La O sentadera. sea, alguien me le... encanta. Nalgadita. Exacto. La retaguardia. Uno de El los estereo. conductores argumenta es el fantasma de Paco Stanley. Que Paco Stanley, debido a esa fama que tenía de mujeriego, de coqueto, pues que realmente las principales víctimas de su espíritu, pudiéramos decirlo, son las mujeres, las que llegan a sentirlo, a escucharlo, a verlo. Y es muy común este tipo de historias, sobre todo en este foro. Sí. O sea, ni en el más allá se les quita lo manosones. Exactamente. Tras, qué fuerte. Que ahora, no sé si en este mismo foro, que casi estoy seguro que sí, se graba el programa de Al Extremo. Exactamente, justo en ese foro. Ok, coincide, todo coincide. Hay otro video que me gustaría ver la posibilidad de que se anexe si no lo pueden buscar ¿Se en podría? internet. Ok, podríamos poner la referencia. Ok, en el programa de Al Extremo, en algún momento estaban los conductores hablando justamente de cuestiones paranormales, cuando de repente una de las lámparas que tenían de iluminación, obviamente, cayó técnicamente muy cerca de ellos. Uy. Este tipo de manifestaciones es muy común. Y yo creo que el hablar de las televisoras, de negocios, de este tipo de lugares, por ejemplo, donde estamos grabando,
pues cuando se dan el tiempo de decir, ok, creo que la energía está muy cargada porque vino fulanito, porque hablamos con sutanito, vamos a traer a alguien para que haga una limpia energética. Realmente no pasa. ¿Y se sabe si en ese foro, en el foro 6 de Azteca, en donde hacemos la resolana, se ha hecho ese tipo de trabajo? ¿Una limpia, algo? ¿Algún ritual? No encontramos dato. Uy. No encontramos dato y la verdad es que lo dudo. ¿Considerarías completamente pertinente que lo proponga yo a la producción de hacer un tipo de ritual para pues digo, no ha pasado nada grave, ¿no? Nada malo, pero en este caso de que se caiga una lámpara, quizás si había un conductor ahí lo pudo haber lastimado, ¿no? Sí, y cayó muy cerca. Si ven el video, la verdad es que sí fue un riesgo muy alto. Sí. Depende de qué conductor. También hay unos que no nos importan, ¿no? pero bueno. Siempre es bueno. Cualquier lugar que, de hecho, hasta nuestro vehículo, el hacer de repente esas depuraciones, es importante hacerlo. Repito, no sabemos con quién nos juntamos de repente o gente que llega a tener una vibra muy pesada y tú la absorbes y te la llevas y se proyecta en tu casa. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones y tener protecciones. Mucha gente llega a creer que si voy afuera de la basílica o en un templo y compro una medalla, ya eso puede ser una protección. ¿Y si funciona o no? En cierto modo sí, porque es mucho el poder que le llegamos a dar. Okay. Pero es muy importante el que se llegue a preparar. Por ejemplo, una medalla de San Benito, que es la que regularmente sugerimos o proponemos a la gente que San utilice Benito como Castro. protección. Mira, hablando de Paco Stanley. No, él no. Es otro San Benito. Okay. Esta medalla o San Benito se utiliza mucho para cuestiones, por ejemplo, de exorcismos. Detrás de la medalla viene una oración en latín que es muy poderosa, que se utiliza, repito, para posesiones, este tipo de situaciones, pero sí tienes que ir a que te la preparen y regularmente tiene que ser con un padre. Medalla? Exactamente, con un padre exorcista para que realmente esté como activada. Por favor? O sea, tiene a que veces ser... me pregunto lo mismo. Perdón. Justo te iba a preguntar, o sea, para esto de las limpias y los rituales que se harían para como... ¿Qué sería? Para decirles muchas gracias, ya se pueden ir de aquí, o tiene que ser alguien especializado. No es como que yo pueda llegar ahí con mi palo santo y decir, ya se fue el espíritu de Paco Stanley de aquí. Ajá. ¿No? Sí, tiene que ser alguien experto. O sea, porque podría ser peligroso si no. al final de cuentas estás moviendo energía. Si tú a lo mejor lo buscaste en internet o te lo platicó alguien y llegas y lo haces, quizá la intención pueda ayudar, pero no sabes qué energía estás moviendo. Hay algo que yo siempre les digo y que es lo que nos llega a platicar de repente las abuelas o estos mitos, y que son formas muy sencillas de abrir portales. ¿Qué pasa si estamos ahorita grabando y de repente se abre la puerta? Tú, por ejemplo, estás joven. Yo me zurro. Pero, ay, gracias, Alain. Pero tú, por ejemplo... Que estás bien viejo. Sí, tú que ya estás más... Tú que ya estás jodido. Exacto. Vejestorio. No, me va a dar la un frase, infarto, ¿no? No, o se llega a abrir una puerta, una ventana y decimos, pásale, aunque no veamos absolutamente nada. Ay, ¿Le no. suena eso? ¿Tú lo haces? Por supuesto que no. No, yo tampoco. Pásale, no, hombre. Mucha gente lo hace. Algo aprendí de los vampiros. Nunca les dices, por favor, pasa. De hecho, dicen que las entidades, los demonios, están en la puerta y en las ventanas esperando a que les demos permiso de entrar. Ahí. Por eso nunca hay que decir cuando se abre una puerta, pásate, aunque no veamos absolutamente O sea, nada. hombre, nunca no, hay al que decir contrario, ni pásate. O sea, pases. si abres la puerta, sea quien sea, no le dices Yo a hasta ver. cuando son No, cuando humanos se abre no les sola. digo pásate. Cuando se no, abre no, sola. no. Ajá. No, yo aunque sea un humano ahí que tú lo abriste la puerta, nada, que pásate. Yo lo cierran en la cara. Sí, obvio. Les digo. Pero sí, O sí sea, hay que hay gente tener así mucho que cuidado. acostumbra que si de pronto se abre la puerta, pásale. Es muy normal, Caray, decirlo no, qué cuando miedo. se abre solita la puerta, decir, pásate. Pues sí, es que crees que hay alguien que está ahí al lado viendo su celular y se distrajo y pues No, yo al contrario, y de tengo la repente puerta pues no hay cerrada. nadie. Ujú. Tengo más dudas. Ajá. Aparte de que no dejen pasar a nadie, punto, a nadie. Esto que decíamos de lo de enamorándonos. Ajá. Entonces, que parecer hicieron un ritual No, con ya. este ser que no me Baphomet. acuerdo. Baphomet. O Babomet. Ajá. Ok, ese, Baphomet. ¿Cómo le dirán de cariño? El babo. El Bafu. El Babi. O sea, hay rituales como para conseguir esto de la fama. O sea, hay gente que diga, ¿y qué das a cambio? O sea, yo quiero que este programa, que Enamorándonos, sea famosísimo y que pegue cañón. O sea, y ya hiciste el ritual. Y luego la gente que ve el programa, ¿está siendo parte del ritual? No quiero hablar de más, pero si buscan el dato de en ese momento quién era la productora de este programa y qué ocurrió en su entorno y en su vida con esta productora, puede que tengamos esa respuesta. Ok. Y justo hablando de esto, lo podemos ver con otros famosos. Hay mucha gente que justamente para tener fama, fortuna o amor hacen este tipo de pactos con el demonio, que hacer un pacto se dice que es como firmar un cheque en blanco donde no sabes realmente
cuál va a ser el costo. Lo hemos visto también en la política. Siempre que se pide algo, se ofrece algo a cambio. Sí, o sea, esa es una regla. Siempre. Sí. Sí, siempre. Y lo peor es que el demonio regularmente no te ataca de, ok, me voy a aparecer contigo, te voy a asustar, voy a hacer que tengas un accidente, porque pues del accidente dices, ok, fue por el pacto que hice, estoy haciendo algo mal, pero salgo de esta. Se van a atacar regularmente con lo que más te va a doler. Uy. Tu familia, quieres? tu No. entorno. No. Y es cuando sientes esa parte de, ok, es parte del pago que estoy haciendo debido a lo que hice. Qué fuerte. Vamos a hablar un poquito de personalidades. Por ejemplo. Por ejemplo, pudiéramos hablar iniciamos con Yuri. Se habla que en los años 80 Yuri empezó a meterse mucho en la parte esotérica. Ella lo llega a decir en entrevistas que ella Además ella siendo de Veracruz, ¿no? Exacto. Desde la Los cartomancia, babaos. la parte del esoterismo, todo esto, ella lo llegaba a hacer. Pero se habla que hubo un tiempo cuando ella estaba en su prime, donde le iba bastante bien, donde ella llegaba a encontrar animales sin vida fuera de su casa, Uy. con un listón rojo amarrados, y que ella, pues sabemos que cayó en varios vicios, es Sí. muy conocido esto, pero también tuvo mucho éxito, mucha fama. Posteriormente ella se quiere, pudiéramos llamar, reivindicar, y se va a esta parte cristiana, donde se apega mucho a la religión y deja absolutamente todo a un lado. Pero ella habla mucho del tema de brujería, que fue víctima y que ella también estuvo muy metida en la parte espiritual. Ahora, pudiéramos también mencionar a María Félix, que es un caso muy delicado. ¿Por qué es un caso muy delicado? Porque María Félix es considerada obviamente una leyenda del cine mexicano, del cine de oro, y obviamente es emblemática para México, pero se habla que ella estaba metida mucho en la parte satánica, que hacía rituales satánicos muy delicados y que esto lo llegó a comentar ella en una entrevista. No lo hace tanto como parte de un ritual, pero ella argumenta que en algún momento llegó a comer carne de humano. Sí, sí. Y fue muy conocido ese tema. Sin embargo, hay personas que estuvieron en su entorno que reconocen pues que sí era parte de sectas, que sí era parte de cultos satánicos fuertes, y que incluso se llega a platicar cuando la llegan a exhumar, parte de los mitos aseguran que la encontraron boca abajo. Hay cosas que sí prefiero no mencionar, pero con algunos elementos muy delicados, y que justamente ella la exhuman porque una persona muy cercana debatía que ella no había fallecido de manera natural, que a ella la habían técnicamente envenenado otra persona cercana, por lo cual, si no me equivoco, uno de sus hijos pide la exhumación del cuerpo para ser analizado, y pues se encontraron con una sorpresa. Cuando le exhuman su cuerpo, de la forma en que podía estar en descomposición por el tiempo, pudiéramos llamarle, pues se llevan la sorpresa de que su cuerpo estaba muy bien conservado para el tiempo que tenía. De hecho, la muestra o la prueba que pueden extraer de ella fue muy amplia para hacer los análisis debido al estado en el que se encontraba todavía en ese momento. ¿Y eso qué, o sea, cuál sería la explicación a eso? O sea, cuál es la razón por la cual se veía así el cuerpo después de tanto tiempo? Se dice que es parte de los rituales que ella Como hacía. con algún pacto que hagas con el señor de ahí abajo, te mantiene muy joven. Que también es lo que están diciendo ahora de todas estas personas que están como saliendo y parece que son 20 años más jóvenes. Que justo, o sea, está involucrado de que con cosas con bebés y justo rituales ahí bien feos que es... Y se supone que hay mucha gente ahí. Imagínate, pues si entre tus compas de la industria tú también lo hiciste desde todo chitón, porque no vamos a decir nada de esto. Pero está bien rudo. Si te metes a checar esas teorías, entonces no es como... O sea, porque yo decía, bueno, es algo nuevo. Pero entonces esto lleva muchísimo tiempo sucediendo en la industria. Muchísimo tiempo. De hecho, gente que llega a dar como este tipo de declaraciones llegan a involucrar a gente como Lucía Méndez en la parte satánica. O sea, gente muy importante. Y si hablamos de Lucía Méndez, tendríamos que hablar un poquito de Verónica Castro, que es un poco la misma línea. Verónica Castro, y esto lo decimos con todo respeto, repito, es algo que es muy conocido. Pero es mamá de Cristian Castro, con todo respeto. Exactamente. No, perdón. Pero ¿han escuchado acerca de lo que pasó con Yolanda Andrade? Que eran novias. Ajá, poquito más allá. Yo no lo quería decir para no faltar al respeto, pero ya lo dijiste. ¿Qué eran qué? ¿Poquito más allá? ¿Esposas? No. El caso de Yolanda Andrade es muy polémico.
¿Qué? Pues yo no lo dije, lo dijeron en los medios. Exactamente. Sí. Y nosotros Todo mundo tampoco lo lo dice. dijimos. De hecho, creo Sí, que sí, tú sí, ¿Lo fuiste dije yo? sí. Ajá. Yolanda Andrade y Verónica Castro se supone que eran novias. Ajá, y de ahí parte esta información. Ok. Resulta que Yolanda Andrade, hemos visto estos últimos meses, años, esta enfermedad tan delicada que es la aneurisma cerebral que ella atraviesa y que mucha gente puede decir, ok, es ocasionada por todos los excesos que ella tenía, que también lo llegó a salió comentar, decirlo ella. y que estoy totalmente de acuerdo. Claro que toda la parte espiritual tenemos que descartarla desde la parte clínica o la parte científica. Claro que hay excesos que pudiéramos estar tomando en cuenta, pero ocurre algo muy extraño. Recientemente, hace algunas semanas, la vemos completamente diferente. No sé si vieron alguna No he visto, entrevista no. donde ella se ve muy recuperada. Qué bueno. Después Qué de que bueno, su sí. habla era Sí, casi nula. ¿no? casi nula, Sí. sus movimientos eran muy lentos. De hecho, hay un programa en el que ella está junto con Montserrat Olivier, donde va un sanador y le piden al sanador, oye, casi Sí. aprovechando que estás aquí, Ujú. ¿por qué no haces algo con Yolanda? La recuestan en una camilla y realmente yo cuando vi ese video duele porque los gritos, el llanto de Yolanda es muy fuerte. Ok. Eh, O sea, de estas como cirugías que te hacen... exacto. No, Pero no- ni siquiera la toca, ¿no? O sea, es como Ajá. un poco de pasar la mano por encima. Ajá, encimita de es la- casi como una terapia de Sí, Reiki, pudiéramos exacto. llamarla energética. Que les llaman así, ¿no? Cirugías energéticas. Ajá. Ujú. Y el dolor que manifestaba ella era muy fuerte. De hecho, todos la conductora y los que estaban presentes, pues se ve la tristeza y cómo están desconcertados en ese momento, pero se veía muy mal. Y obviamente comienza a circular nuevamente esta teoría de que Verónica Castro había hecho un ritual de brujería a Yolanda, técnicamente para desvivirla gradualmente. ¿A qué nos referimos con esto? Una persona cuando te quiere afectar y te hace un trabajo, lo hace gradualmente para ver ese sufrimiento. Ay, no. No es simplemente de que mañana te pase algo, que sí lo llegan a hacer, pero es esa parte gradual donde van viendo este desgaste que vas teniendo. Y yo ya que quiero fue- preguntar algo bien obvio así. O sea, que no terminaron bien. O sea, yo creo que yo no. creo que no, No, yo chale. creo que no. Y obviamente pues lo vimos con Yolanda, cómo se fue desgastando y que vuelvo a la parte de esta última entrevista donde se veía muy mejorada. Es que aparte ahí es como, o sea, uno escucha estas cosas y podrías ser muy incrédulo al respecto, lo que quieras, pero luego, justo, o sea, ponte que le hicieron esta cirugía energética y de pronto ya está mejor, es de, entonces, ¿qué tanto sí tendrá que ver o qué tanto estará en tratamiento médico o qué tanto, pero si esto es también una de las explicaciones es de, Ujú. y entonces si te pones a pensar en eso y si sí genuinamente es esto que estás contando así de Verónica Castro, ¿qué cosas oscuras no hay allá afuera? Sí, y ella lo dice. Ella en esta última entrevista asegura, y no sé si lo dice también de una parte sarcástica, que es algo muy conocido, de que Yolanda Andrade quizá está saliendo adelante porque ella sí buscó Sí. ayuda desde una parte energética o espiritual. Hay personas que simplemente no lo hacen. Y ella dice que afuera de su casa, más o menos el contexto, vio pasar una bruja en una escoba. Ella dice que no sabía si creer o no, pero que le dijo, ya déjame, Uy. me está haciendo daño, ya dejemos esto. Y a partir de eso sale completamente diferente a cámaras, como una Yolanda recuperada. Obviamente se ven las secuelas, pero sí se nota un cambio. Ojo, esto siempre me gusta hacer como este paréntesis, porque el que hablemos de que la brujería existe, de que te pueden afectar, no quiere decir que tienes que dejar esa parte clínica y científica a un lado. Claro. Ese tratamiento que quizá estás llevando, no hay que dejarlo, pero si buscas alguna alternativa y te funciona, pues está bien también, ¿no? Algo Sí. que sí les tengo que contar que me pasa, no sé si a ti te pasa, cada vez que has venido, bajas la temperatura de este cuarto de una forma. O sea, yo ya estoy así de que la piel Sí, chinita. se siente más frío, o sea, ¿verdad? se Sí. pone frío todo. Sí, Eres sí, mago sí. del clima, traes un ventilador escondido. Fíjate, la última vez que platiqué de este tema me fue muy mal, porque justo me presentaron una psicofonía, una grabación que obtuve hace muchos años en el programa de radio que tenía, y hablamos de este tipo de temas, y hay que recordar que cuando mencionamos varias veces al demonio, Ok.
pues estamos moviendo energía y pasa este tipo de situaciones. Baja la temperatura, podemos sentir algún aroma extraño. Sí, sí. O sea, diferentes a mí la energía cosas. siempre me baja, como que me da... Sí, yo también me empiezo. Como que me siento débil. El olor extraño es Fer. Cuando estábamos chavos que jugamos Ouija, ¿te pasó? Sí, ¿te acuerdas? Exacto. No, me fue fatal. Como Pues, ¿cómo te atreves a jugar Ouija con Alain? Pues porque es un placer jugar, es como jugar fútbol con Messi. Bueno, eso sí. Eso sí. Me la mataste durísimo. Sí. ¿Qué edad tenían? No, hace, ¿qué? 3 años, ¿no? Ah, ya estaban Pues huevuditos. estábamos más chavos. Sí. Sí, estuvo fuerte. Y yo soy muy sensible ante estas cosas, entonces sí me entra como una especie de dolor en la panza, me da bajón, o sea, siento frío. Pero bueno, sigamos platicando de ya, casos perdón, es que de las celebridades. El frío está cañón. Hace O sea, si rato algún fuera día de... vuelvo a ir a Yucatán o algo así, véntala ahí, vámonos. Claro, Cuéntame fuera cosas. de cuadro te preguntaba, Nuria, si conocías el caso de Lady Gaga y las muñecas. A ver, vamos Ese a está poner muy en contexto a interesante, la ese que gente pasó. que no lo sepa. Sí, los que estuvieron abajo de una roca. Lady Gaga grabó un video musical en la isla de las muñecas en Ajá. Xochimilco. Y se supone que pues, no puedes tacar a las muñecas. Hay toda una leyenda detrás de eso. Pero la cosa es que algo le pasó a Lady Gaga después de eso. Mira, vamos a dar también el contexto de la Isla de las Muñecas. Es un lugar cargado energéticamente Sí. de una manera impresionante porque se habla de una persona, de un señor que vivía en esta isla y que en una ocasión es testigo de un fallecimiento de una pequeña y por lo cual él comienza a poner muñecas, esperando a que la pequeña regresara a este lugar. Desde ahí ya estamos mal, pudiéramos decirle, porque estamos dándole una intención a estos muñecos. Hay que recordar que los muñecos pueden ser una especie de estuche donde las entidades se pueden alojar y en cualquier momento se pueden manifestar. El que tú toques estos muñecos y dependiendo de la finalidad, las energías tú te las puedes técnicamente llevar y puede que en una semana no te pase nada, pero en un año, 2 semanas, 3 semanas, esa energía que tú jalaste se te puede manifestar y no sabes si es la energía quizá de un espíritu que estaba pasando, que por lo regular no puede ocurrir esto, más bien puede ser una energía del bajo astral y que fue lo que posiblemente Lady Gaga se pudo llevar y que pudo estarla atacando y que es lo más seguro que fue lo que pasó. Se le pegó una energía ahí bien mala. Ujú, Y entonces tuvo que cancelar de plano conciertos porque se quedó sin voz a la mera hora. Creo que en Miami fue el que canceló. ujú. Pero así de que tenía 2 semanas de haber venido a grabar el video y de pronto, ¡pum!, no tengo voz. ¿Y eso Y decían qué, que era la muñeca que estaba enojada. ¿Qué debió de haber hecho Lady Gaga o qué supones que hizo ante esta situación? ¿O qué hay que hacer? Ajá. Lo que decía en un inicio es protegerte. Porque se nos hace fácil ir a lugares donde se cuentan historias de terror, lugares donde hay este tipo de objetos y nos vamos sin protección. Depende de lo que hagas. Yo, por ejemplo, si hago una investigación, lo ideal es no llevar ninguna protección porque lo que queremos es ver o grabar algo, sentir algo. Si tú vas a investigar y vas con el collar de ajos, los limones, Ya. las pulseras, es más complicado poderlo Sí. obtener porque vas con la guardia arriba. Claro. Pero si tú en este caso eres una persona que simplemente es la curiosidad de conocer el lugar, llévate protecciones y al final hacerte una limpia para dejar en el lugar todo lo que puedas de alguna manera pegar. Y hay una frase que dice, solo vengo, solo me voy. Esa sí me acuerdo. Ok. Para que cualquier cosa que pueda adherirse, pues se quede en ese lugar. Ok. Uy, qué fuerte. Oye, ¿qué otro caso de la farándula? Por ejemplo, el de Daniel Bisoño, ¿qué sabes de eso? Ese está muy fuerte y muy controversial, obviamente porque Raquel Vigorra, que pudiéramos decir es la principal involucrada, resulta que hace algunos años tienen algunos problemas Bisoño con Raquel Vigorra, porque al parecer Vigorra creo que filtraba alguna información de Bisoño, o esto es al menos lo que se platicaba. Tienen problemas y se dice que Raquel Vigorra comienza a trabajar a Daniel Bisoño, un trabajo de santería, que son trabajos muy fuertes, por lo cual también de manera gradual vimos cómo Daniel Bisoño comienza a perder como su esencia, esa luz que todos le veíamos en la televisión, hasta que técnicamente fallece. Mucha gente puede decir, ok, pero hablamos de que clínicamente se comenta de una falla multiorgánica y pues esa es la justificación clínica totalmente, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué gradualmente comenzó a fallar? ¿Por qué de repente lo vemos que vuelve a salir a la tele después de estar hospitalizado? Y sobre todo, toda esta parte energética y estas
manifestaciones que llegaron a ver, que incluso él llegó a comentar cuando regresaba a televisión, él argumentaba de sueños que tenía donde se encontraban, no recuerdo el nombre de la actriz, pero él aseguraba cuando estaba internado que se encontró en su sueño con una actriz que ya había fallecido. ¿Isela Vega? Isela Vega. Sí. Y que en este sueño ellos comenzaron a caminar por el hospital, pero el hospital era como en la playa porque había plantas de playa, tenían hambre, pero que a él no le podían dar de comer. Y tuvo varias manifestaciones. Gente en su entorno antes de él fallecer lo soñaban o lo veían, pero él todavía estaba con vida. Okay. Posteriormente, cuando él fallece y que comienza a circular nuevamente esta teoría del trabajo que le hace Raquel Vigorra, hay manifestaciones con su hermano Alex Bisoño, que él comenzó a asegurar que llegaba a la casa de Bisoño y de repente las luces estaban prendidas. Cosas que él aseguraba que no había justificación. E incluso con Patti Chapoy se habla de dos circunstancias. Una de ellas es cuando están hablando o haciendo una especie de homenaje con Daniel Bisoño durante el programa y de repente un arete se le llega a caer. Pero que salió volando, ¿no? Ajá. Así. Y que dicen que Daniel Bisoño era muy juguetón y que aseguran que él hizo esta travesura. Otra cosa es una llamada que recibe Daniel Bisoño, que recibe Patti Chapoy, perdón, del celular de Daniel Bisoño. No sé si lo llegaron a escuchar. Sí, yo escuché, sí. Bueno, cuentan que en una ocasión recibe una llamada el equipo de Patti Chapoy, su asistente al parecer tenía el teléfono y entra una llamada de Daniel Bisoño. Le dicen a Patti Chapoy, creo que Patti Chapoy le pregunta a su hermano y le dice, oye, es que tengo una llamada del celular de Daniel Bisoño, ¿qué necesitas? Y él dice, no, él se había quedado con el celular porque ahí estaban las cuentas bancarias, diferentes cosas importantes. Claro. Sin embargo, pues nunca hizo ninguna llamada, perdón. O sea, se marcó solito. Exacto. Uy. ¡Qué locura! Sí, qué fuerte. También lo de la voz demoníaca grabada en la cabina de TV Azteca, ¿no? También pasó algo así con el caso de Daniel. Exactamente. Es muy parecido a lo que platicaba de la persona de espectáculos. Sí. Y que es muy normal que logren captar esta voz extraña justamente cuando llegan a grabar este tipo de situaciones. Antes de cerrar, cuando platicábamos con un vidente acerca de Raquel Vigorra, si realmente le hizo algún trabajo o es simplemente un rumor, este vidente que también conoce de santería, que es de mi equipo Cristian Valerio, sí, él nos dio un sí tajante. Sí hubo un ritual, sí hubo un trabajo por parte de Raquel Vigorra y que justamente hace no mucho tiempo lanza una canción llamada Macumba, que tiene que ver con la santería. Es como una parte afrobrasileña, si no me equivoco, que significaría o representaría magia negra el hablar de Macumba, que también en algún momento lo hizo Verónica Castro. Okay. Claro, claro. Oye, que por ejemplo, ahorita como que hay mucha gente que dice, estaba en tal concierto de tal y me empecé a dar cuenta que era un ritual satánico, me salí. ¿Qué tanto pasa eso de verdad? O sea, si hay como esto, por ejemplo, escuchar la canción de Macumba, ¿te hace ser parte del ritual? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Sí pasa mucho y sí mueves energía porque al final estás siendo parte de un ritual. Quizá no lo estás haciendo tú, pero de manera activa estás cantando o estás moviendo esa energía. Claro que puede pasar. Y lo hemos visto con diferentes artistas. Justamente Lady Gaga, no recuerdo más nombres, pero sí ha habido varios que lo han hecho y que pues se sabe que son rituales de santería que hacen en el escenario y que es muy obvio lo que llegan a hacer. Claro, y todo el mundo está ahí siendo parte y tú ni en cuenta, te cantando. Oye, ¿por qué hay tanta relación, Alain, entre lo paranormal y las celebridades? O sea, ¿por qué hay una conexión tan fuerte? ¿O es algo que pasa, por ejemplo, con los doctores y lo paranormal? ¿O es algo como muy exclusivo del mundo artístico? No, yo creo que es muy normal y a lo mejor llega a ser más llamativo el hablar de que celebridades, Claro. Pero yo creo que mucha gente hoy en día busca esas alternativas. Muchas personas al no ver resultados desde la parte clínica, pues como lo decía hace un momento, buscan qué más hacer. Claro. Sin embargo, pues el que salga a la luz que personajes como una Galilea Montijo esté metida en la santería o diferentes personajes, obviamente llega
a ser impresionante y que, ojo, yo esto lo he comentado. Desde los famosos que lo hacen buscando la salud, el dinero, X cantidad de cosas, hay personas que simplemente lo hacen buscando esa protección. Es el caso que hemos hablado de Galilea Montijo, por ejemplo. El que sean santeros o el que estén en esta religión no significa que sean malas personas, no significa que estén haciendo algo malo. Quizá es la alternativa que están buscando para estar protegidos y les ha funcionado y no está mal. Sí. No los hace malas personas. Pero tal vez no es como que piden algo a cambio, ¿no? O sea, es como protección, ya hasta ahí, te respeto y tal. Pero yo creo que, por ejemplo, ahorita que lo preguntabas, esa es mi teoría, que en la fama debe haber mucho más de esto, porque siento que es uno de los deseos que todo el mundo pide. Así como juventud eterna, dinero eterno, fama. La fama te da dinero y te hace sentir un dios. Entonces yo creo que mucha gente sí debe ser así de, te doy esto a cambio, pero fama. Sí. Uh-huh. ¿No? Sobre todo esa parte que manejan ustedes, ¿cuántas personas no les gustaría, en diferentes sentidos, estar sentados como invitados con ustedes y de repente voy a hacerle un trabajito a los conductores porque quiero que me inviten? No, cancelado. O les está Traigo mi yendo, protección del Benito, ni lo intenten. o a lo mejor les está yendo bastante bien a ustedes que otro Ni podcast, tanto. otros Sí. No, creadores. está yendo bien. Tranquilos. Sí, todo bien. Así estamos tranquilos. Sí. Más bien échennos porras. Sí. Pero esa envidia o esa energía puede generarles también a ustedes que estén vibrando bajo, que de repente hay accidentitos. Sí. ¿Y de qué manera nos podemos proteger ante estas cosas? Que creo que no es exclusivo, a lo mejor como dicen, de solamente de gente que sale en redes o en televisión, también O sea, de de las gente envidias, que quién es sabe. en general de las Ujú. envidias. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Lo mismo medalla de San Benito y lo que siempre les digo, vayan con un experto, porque al final el que tú encuentres algo de internet o lo leas en un libro o te lo platique alguna vecina, una no tiene la misma frecuencia que pudiera tener un experto en esto, y dos, pues no sabes si lo estás haciendo bien y si quizá tengas alguna otra repercusión. Oye, y hablando de esto, de lo paranormal con las celebridades, ¿cuál sería tu caso Favorito. Pues a lo mejor favorito, pero ¿cuál sería a lo mejor el caso que más te llama la atención siempre? Pues estos últimos que mencioné, justamente porque han sido muy virales, porque han sido muy mencionados, yo creo que serían los más delicados. En algún momento platicaba de Paquita, la del barrio, que ella con una periodista importante llegó a comentar que ella fue víctima también de brujería, y ella lo dice. Ella dice que justamente la persona que inspira las canciones como Rata de Dos Patas, este tipo de canciones, fue su primer amor, su primer pareja, Ujú. y ella estaba muy enamorada, pero Sí. ella no sabía que esta persona era casada. Ah. Y aquí es donde viene la situación interesante, porque al parecer la esposa de Es la que le hace el embrujo a Paquita. Exactamente. Le hace un trabajo a Paquita, la del barrio, para separarla de este señor, y justamente empieza a ocurrir. Lo que no sabe la otra persona es que el trabajo que le hace para separarla la lleva Paquita, la del barrio, a que se mude a Ciudad de México, a que comience a fincar mejor su carrera, y al final de cuentas le terminó ayudando. Ok, y si uno está sintiendo como que le están haciendo estos amarres o estas brujerías o tal, o sea, ¿cuál es ir con un experto? Pero hay algo que puedas hacer como mientras para protegerte, para que no te vaya a pasar nada en lo que logras que se te quite, no sé. Lo primero es no sugestionarse. Ay, no, ya perdí. O sea, yo ya Sí, estoy sí, así. Seguro tengo muchas envidias porque me ha dado gripa últimamente. O sea, Sí pasa. No sugestionarse, ok, no se sugestionen, tranquilos, todo está bien. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si el día de mañana yo Sí. voy a tu casa, Fer, Sí. y en la Porque puerta a él pongo- si lo pongo... invitas, Bienvenido claro, siempre. no fuera yo, porque no. No, es que yo sé que tú vives en un fraccionamiento que no podría Más pasar. exclusivo. Exactamente, Ah, ok, un ok. poco más caro. Pero en tu casa pongo una cruz de sal, pongo tierra, y dejo un listón rojo y varias cositas extrañas. Tú en cuanto salgas y lo Sí. veas vas a decir, Te sugestionas. ya valió. Otra vez ¿Qué vino pasó? Alain a la Sí, casa. sí, sí. Y sus regalitos. Puedes decir, ya valió, me siento mal. Sí. Esto Claro, se aunque llama... tal vez podría no ser nada. Exacto, brujería psicológica. Yo, Alain, no sé hacer brujería, pero te dejo esto para que mentalmente ya Y te sí empiece a y sí afectar. te afecta, Wow. oye. Y sí te den la torre. Sí te den la Es torre. manipulación excelente, lo voy a empezar a hacer. A la vecina que te cae mal. O sea, una vez en el patio de mi casa encontraron una papa partida a la mitad con una foto que ni se veía que era amarrada. Ajá. O sea, ¿Y ¿eso sí qué- es algo o no es ¿Qué nada? mensaje sería? Sí. Puede ser. Chance y alguien estaba tratando de sembrar papas, pero no Quería sabe. agarrarle sus papas. Ajá, alguien.
Pues no sé, pero o sea, está Sí. muy twisted de la cabecita andar Está muy haciendo eso. psycho, ¿no? Ajá. O sea que la cruz de sal no significa nada. Depende de quién lo haga. O Pero sea, a eso sí me puede. refiero. Si lo hace una persona que no tiene el don y que no tiene el conocimiento, Sí. sí, psicológicamente sí te puede afectar. Pero si lo hace un brujo y va y te deja un trabajo, obviamente ya estamos hablando de otro tema. Lo importante es de entrada no tocar. Sea o no Ok. sea real, ¿Y cómo nunca limpiarías toques. eso? Eh, ¿Una escoba y un trapeador? Se recomienda que sí, con una escoba, un recogedor, Un recogedor, lo juntes, lo eches en una bolsa y por lo regular vayas y lo dejes en alguna esquina, lo tires sin voltear a verlo. En caso de que sea un trabajo, simplemente lo estás dejando, comienzas a caminar, pero nunca voltear hacia atrás. Uy. ¿Y Oye, si llega alguien y lo abre? Qué mala suerte. Sí. No. Imagínate. Se Por vuelve chismoso. ahí cadena de favores por Sí, chismoso. por chismoso. No, pues yo tendría Ahora sí que que ir por sin mis chismoso, perros Pepillo. porque ellos ven que dejo una bolsa y la van a abrir. Exacto. Que de hecho hay ¿Y si vas personas por- que se dedican a eso, a abrir este tipo de trabajos y no saben lo que se están llevando. De entrada la parte tóxica, porque muchos de los elementos que se llegan a meter en un buen trabajo de brujería son elementos fuertes y eso ya... Te afecta. Exacto. ¿Y cómo le hace la gente que hace estos embrujos y estas cosas para no estar cansados todo el tiempo? O sea, también tienen sus propios pactos, los hacen ahí otros espíritus por ellos. ¿Cómo le hacen para estar nada más escuchando gente? ¿Qué creen? Me hicieron un embrujo tal. Estoy bien enfermo. ¿Cómo? Es que habría que platicar con ellos porque no es así. Yo que tengo mucho acercamiento con personas que se dedican a eso, ya hace rato mencionaba una persona, vas viendo también el desgaste que tienen. Porque ellos son como una esponja. Tú llegas, les cuentas tu historia, tu caso, te limpian, te hacen tal ritual y ellos van absorbiendo esa energía. Al final, obviamente, ellos saben cómo ir depurando, pero es como, él nos ponía como ejemplo una veladora que poco a poco se va apagando, se va consumiendo y llega un momento donde una enfermedad o simplemente pues llegan a perder la vida debido a hacer esto. Uy. O sea, realmente los riesgos que representa la gente que se dedica a lo espiritual y al estar quitando trabajos, porque también están jalando karmas. Claro. Están quitando lo que quizá un brujo muy poderoso Sí, pudo sí. hacer, te lo están quitando. Y ahora el problema de ese brujo es con el brujo que hizo el trabajo. Y es como una pelea entre ellos también. Uy. O sea, traen ahí unas cosas sucediendo en el bajo Sí, mundo, mira, sí, más. está grueso. Oye, Ale, para despedirnos, irnos como de manera positiva y ahorita que ya está acabando el año, ¿cuál podría ser un ritual para acabar el año bien y empezar el que sigue también bien? Es complejo. Yo no me aventaría a decir como rituales, Ajá. repito, porque la gente va a pensar que soy chamán y con esta playera Sí, de no, Chucky es el creo que no. Exacto. El Es el Chucky, muñeco le diabólico. decimos, el Carlitos. Yo lo que le diría a la gente es que clínicamente se estén checando. Somos como un carrito que si algo nos Eso falla sale bien tenemos caro, que... Lain, dame un embrujo. No, pero- ¿Sabes cuánto cuesta hacerte el check-up anual? 9,000 pesos. No. ¿De verdad? Sí, está carísimo. Es que tamén depende de dónde vas tú. Ay, Es que ahí pues, ya es lo donde leo. donde lo vive amo. en su Exacto, No uno con fraccionamiento. puedo 500 salir. pesos. Hasta te Bueno, checan luego el me pasas aceite. el dato de Te esos para checan ir. el aceite. Exacto, de todo. Pero atenderse clínicamente. Ok, eso es bien Ya importante. cuando hay algunas otras manifestaciones, por ejemplo, nos sentimos cansados sin ninguna justificación, vemos que en nuestra casa hay elementos como baja la temperatura, ruidos extraños, manifestaciones como poltergeist. ¿Qué significa esto? Que algún objeto de repente se mueve, aromas extraños. Ya cuando hay una sintomatología diferente que nos puede indicar que realmente hay algo paranormal, ya es visitar a una persona. Hay que tener cuidado a quién, Ok. con quién, porque es un negocio también impresionante. La Sí, gente, Sí, charlatán. lo que te mucho puede sacar, hay que tener mucho charlatán cuidado. también, hay que tener cuidado. Si Eh, necesitan como a lo mejor a alguien experto, profesional, busquen a Lain. Y él ya les tú pasa el puedes contacto. también Les Exacto. cobra pasar una el lana al contacto. 10% nada más. No. Porque aparte me imagino que debe ser gente que ya está muy desesperada. O sea, ya probaste médicos, arreglar el Ajá. asunto. Y cada vez está peor, pues ya debes llegar a esos niveles de llegar con algún experto totalmente desgastado y totalmente vulnerable de que te digan, sí, es esta feria y tú, bueno, ya Es lo lo sea, último o que sea, me queda, es ahí mi va. último recurso. Sí, exacto. Qué feo ser ese tipo de charlatán y, o sea, aprovecharte de la esperanza de la gente. Sí, ya hay muchísimo, Hay hay, mucho, que tener sí. mucho cuidado de no caer en eso, pero sí hay que checar primero que se reúna toda esta sintomatología para creer que realmente hay algún trabajo de brujería, sí ir con un experto que Claro. realmente sepa y no con cualquier persona que te diga si es un trabajo, si tienes algo, porque sí, es muy fácil que te saquen dinero De acuerdo. y que psicológicamente te ataquen desde Sí. esa parte.
las personas tenemos dos cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo espiritual. Así como le damos mantenimiento a ese cuerpo físico de hacer ejercicio, de alimentarte bien, esa parte espiritual también requiere de un mantenimiento. Sí. Hay que cuidarlo y hay que aprender a depurar. De acuerdo. Oye, Alain, para escuchar más historias paranormales, ¿en dónde te podemos buscar? Nos pueden encontrar como El Grito de la Llorona. Es un podcast donde recientemente empezamos otra temporada que se llama Postmortem, donde hemos platicado con forenses, con embalsamadores. Vienen historias muy fuertes y estamos produciendo otro podcast que se llama Creepy Podcast, que ahí nos encargamos de historias más oscuras desde el anonimato, platicarlas. Y recientemente empezamos otro podcast con un vidente donde estamos intentando resolver casos muy fuertes que son muy conocidos desde la parte del don de una persona que sabe esto. Wow, qué interesante, oye. ¿A ti algo te da miedo? ¿Hay algo que en las noches digas, ay, no me voy a poder reparar a hacer pipí no porque esto me da miedo? Sí, pero no lo voy a mencionar, pero le mando un saludo. Eres tremendo. Sí, sabes Yo conozco. Ay, qué poca, ahorita me cuentan el chisme. No, la verdad es que obviamente mucha gente me pregunta esto. Hay muchas cosas que me dan miedo. El estar en lo paranormal, lo platicábamos, recientemente me asaltaron. Antes del asalto tuve un choque. La energía que manejas es muy delicada. Y más para personas que nos dedicamos a esto, que vamos a panteones, que nos metemos a una morgue, que platicamos con personas que viven cosas paranormales, que me ha tocado estar en posesiones, en exorcismos. Realmente la energía es muy fuerte. Y si no te limpias, si no depuras, en cualquier momento explota de esta forma que me ha pasado a lo mejor de manera no responsable, el no darle seguimiento. Pero estar en una posesión obviamente me da miedo, obviamente me da miedo de llevarme algo a casa, de perjudicar a mi familia, y ha pasado. Pero creo que el momento de estar en esta situación, la adrenalina, el poder ser testigo de ello, de alguna manera te llega a cegar. Okay. Pero ya cuando estás en casa, que tienes que entrar y no hay nadie y están las luces apagadas, obviamente todo te llega a la mente, y yo no soy la persona más valiente. Soy una persona con muchos miedos, pero que también he aprendido a rodearme de expertos para poder de alguna manera cuidarme y sobrellevar este tipo de situaciones. Uy, oye, Alain, pues bueno, pues te deseamos que te vaya muy bien siempre. Sí, gracias siempre por estar con nosotros aquí en este podcast. Nos gracias vemos por traer tus 2026. Nos vemos en el 2026, por ahí de octubre. Hay que hacer un reto que llegue a cierta cantidad de visitas, me late. Y ustedes me acompañan en el podcast y yo regreso con ustedes. Si este episodio llega en YouTube, vamos a poner, ¿qué? ¿25,000? 25,000. 25,000, tenemos 50, ahí ya Pago por unos 50. views, no te preocupes. 50,000. 50. Ok, bueno, si este video llega a 50,000 reproducciones. Sí, porque no me salió tan barato el Uber. Sí, hay que sí. hacerlo un poquito más. Exacto, 50,000 en YouTube. ¿Cómo no pasó por ti la camioneta? No. Chale. No, pues es que se descompuso, acuérdate. Que Sí, cierto. 50,000 reproducciones. Si llega a este video, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos contigo a... Al Grito de la Llorona. Órale. Yo regreso con ustedes y jugamos Ouija. Ay, Dios santo Cristo. 50,000 reproducciones. Nadie va a jugar Ouija. Ahí está la promesa. Es más, si llegamos a 51,000 reproducciones, nadie juega Ouija. Bueno, traigo a mi brujo. Sería Órale. interesante hacer un programa con él. Órale, va. Me late. Ya está, cerrado. Pues muchas gracias, Alain. Lo encuentran también en redes sociales como @ Como Alain Luna. Ahí encuentran también toda la información de las investigaciones y los episodios. Muy bien. Sí, vayan. Si quieren no dormir como yo, vayan. Sí, exacto. @ soy un pato. Yes, soy un pato espantado hoy. Soy un pato ¿Miedo? espantado. Yo soy Fer-Gay te quedó zurrado. Y el Heraldo Podcast, siempre hermoso. Siempre precioso. Siempre Gracias precioso. por escucharnos. Gracias a la producción y gracias a Alain Luna por acompañarnos una vez más en este podcast La Comidilla. Pues dejen sus comentarios, suscríbanse, hagan todo eso que... Vayan a darle amor al video de YouTube para que venga este. Exacto. Que si no, nada más viene una vez al año. Sí. Gracias, Alain. Un placer. A ver, el cuarto gris, ¿qué?